Hola, hola, buena los cabros. Vamos a practicar la presentación que la tengo en 2 horas más. Se supone que mi presentación debería abarcar una media hora. Aquí estamos vestidos elegantemente. Bueno, sí, sí debería abarcar una media hora aproximadamente. Sí, bueno, voy a practicar un poco. Sí, yo diría que esta ya es como la definitiva. Sí, ya le agregué unas cuantas cosas, corregí unas cuantas cosas que, claro, que el profesor me dijo que incluyera. Mm, Voy a tratar de irme guiando porque ahora primero la voy a hacer con guía y luego la voy a hacer así de memoria. Ya, no, vamos a poner música para que no sea tan... Que me dijeron que cuando practiqué ayer que estuve un poquito fome, entonces hay que soltarse. Pero sí debo admitir que me sentiría un poquito perseguido. Así hacerlo sin música. Uno debería hacer presentaciones con música de fondo, pues, no estaría mucho más fiolita. Claro. Entonces, ya, pero si esta cuestión va a ser con trampa, entonces, voy a tratar de basarme un poco, porque todavía no tengo como todo memorizado. Entonces, ya son las 14:54. Entonces ya debería demorarme media hora. O sea, a las 25 debería terminar. Ya, entonces yo les vengo a presentar sobre el análisis bibliométrico sobre el efecto del confinamiento por la pandemia de COVID-19 en los niveles de ozono en zonas urbanas contaminadas. Director Richard Toro Araya, codirector Manuel Leiva Guzmán y el colaborador químico ambiental Tomás Claramunt Ancabil. De hecho, esto estaría bueno que... Bueno, aquí se supone que había un resumen en el informe, pero vamos a partir al tiro, po. Bueno, la pandemia del COVID-19 ocurrió en Wuhan a finales del 2019 en China. Y bueno, aquí tengo anotado que el 30 de enero se declaró, 30 de enero de 2020 se declaró como emergencia internacional. Bueno, esta captura que hice del 15 de abril ya daban 138 millones de casos y casi 3 millones de muertos. Este número no sé qué. Entonces, claro, para prevenir la cuarentena, o sea, para prevenir la expansión de la enfermedad, se declara una cuarentena para que... Entonces el efecto que tiene es el cese de la actividad humana, como por ejemplo, bueno, el tráfico y, e industria reduzcan la actividad. Ah, ya. Aquí mencionar este datito de que en China
En algunos periodos, como el día del desfile de la Victoria, bueno, se ordenan como ceses de actividades para reducir la cantidad de contaminantes, pero solo durante un periodo corto, por lo que hacer esta cuarentena, al durar mucho más, el efecto es mucho más drástico. Entonces aquí me dijeron que mencionara como que este es un hecho inédito en la historia, ya que se pueden comprobar cambios drásticos en la calidad del aire. Entonces esta oportunidad única para evaluar una reducción histórica que se puede evidenciar gracias al COVID. Um, entonces, claro, gracias a este cese de actividades, eh, es, los cambios son tan drásticos que se permite evidenciar esos cambios. Se tiene la oportunidad de ver estos cambios drásticos en la producción del aire, en la calidad del aire. Entonces, claro, lo primero que hay que mencionar es que el ozono en su mayoría está en la estratosfera de 20 a 50 kilómetros, que es casi como el 90 y tanto por ciento, y luego está en la troposfera de 0 a 20 kilómetros. En la estratosfera tiene la función de protegernos de la radiación ultravioleta, mientras que en la troposfera funciona como contaminante. O sea, es considerado como contaminante. Entonces que, por ejemplo, bueno, mencionar que la actividad humana ha disminuido el ozono en la estratosfera, todos sabemos, por medio de los CFC, clorofluorcarbono, y a su vez ha aumentado en la troposfera. Entonces tenemos que explicar qué es lo que ocurre con el ozono en la troposfera. Porque, por ejemplo, mediante estas reacciones, tenemos aquí, con estas reacciones de aquí, tenemos como la reacción 1, 2 y 3 nos dan cuenta de que cómo el ozono se produce en la troposfera, que es mediante el NO2 con el oxígeno. Entonces, por ejemplo, aquí ocupando el estado estacionario del ozono, se puede obtener claro, el oxígeno este es tan reactivo que su tasa de cambio es casi lo mismo. Entonces lo despejáis, o sea, se puede despejar la informalidad. Y luego también se puede obtener, por ejemplo, lo mismo con el NO2. Claro, claro, con el estado estacionario. Bueno, aquí está el O3. Y aquí me quedé pegado. Entonces debería decir que, claro, se forma y se forma el NO3 mediante los estados estacionarios. Se puede despejar y se puede obtener de qué depende la función de qué funciona el ozono. O sea, se puede obtener de qué depende la concentración del ozono. O sea, que hay que explicar esta cosa, que mediante la oxidación del CO, el OH reacciona, el H2O2 reacciona con el NO. Claro, pues esta cuestión sería importante tenerla. Claro, debería agregar. Claro, pues debería haber agregado esta reacción de aquí. Y claro,
Claro, la producción es este, po. Y el NO2 se puede considerar, entonces cada vez que reacciona el HO2 con el NO, se obtiene un NO2 y con ese NO2 se obtiene un O3. Y se puede decir que la producción del O3 sería igual al HO2 con el NO, po, que es el que estamos mostrando aquí. La cuestión debería. Hoy debería. Tengo hierba para enrolar, botellas para celebrar. No me llames ni me escribas, de mi cel ya está bloqueado. Mucha code con tequila, ya no sé ni dónde estoy. Mucho menos para dónde voy. No me verás llorar. Hoy debería agregarlo quizás del Seinfeld. Reclona para la mente, dos pitos y una dora. Me voy con los cabros para la plaza hasta la madrugada. Y que nadie diga nada. Quiero puro vacilar, si total otra mina me puedo jugar. Pero que no sé cómo te olvidas. Claro, agregué este de aquí. Me cansé de la toxicidad y de todo el sufrimiento. Prefiero estar dopado bebiendo vasos de colores. Haciendo música, tirándome puta de todos los sabores. I need my fucking day. I hope you don't cry. I need my fucking day. Puta, ya voy a tener que arreglar toda la. No me verás llorar. Sí, esto es importante para explicarlo. Me voy a pensar. Reclona para la mente, dos pitos y una dora. Me voy con los cabros para la plaza hasta la madrugada. Y que nadie diga nada. Quiero puro vacilar, si total otra mina me puedo buscar. Llega el fin de semana y se prende la noche, la fiesta no para, la cámara. ¿Me queréis robar la faja? Pastilla para paralizar, tu cara se me olvida. Buen punto. ¿Sí? Me clavo a la puta que quiero. No quiero billetes ni joyas para brillar. Ah, no hay tiempo. Ni ganas. Lo cierra bien, po. Ya después de esa interrupción, bueno, aquí tengo que agregar porque, claro, ahí se explica, pues, el NO reacciona con el HO2 formando NO2 y este es el NO2 que se ocupa aquí, pues. Entonces como la producción que depende del NO2 la podemos poner que depende del HO2 y del NO. Entonces aquí hay que explicar que la pérdida de HO2 y de OH igual me estoy quedando un poquito pegado en esta parte aquí, pero uy, me quedo como el SAS. O a lo mejor lo tengo aquí.
Claro, depende de este, po. Ya sí, pues, depende de esto. Entonces podemos reemplazar este HO2 en base a esta reacción. Porque entonces, claro, si estando en alto o en bajo, se reemplaza claro, la producción de HO. Espera, que me quede un poquito pegado. Mira, ya nos comimos 10 minutos ya, entonces reiniciamos de nuevo. Ya. En base a estas tres reacciones se tiene cómo se origina el ozono en la troposfera. Entonces, con estado estacionario, debido a que el oxígeno reacciona muy rápido, su tasa de cambio de aparición es igual a la de desaparición. Entonces aquí tenemos que la concentración de ozono, cómo depende del NO2 y del NO. Luego, en la oxidación del monóxido de carbono, aquí el HO2 se origina el HO2 que con el NO reacciona con el NO2 y este es el que se ocupa para producir PO3, por lo que la producción de PO3 que depende del NO2 se puede reescribir así, dependiendo del HO2 como del NO. Entonces luego la producción de de óxido de hidrógeno se reemplaza por este, y dependiendo si está en un régimen y que estas reacciones son altamente dependientes de los óxidos de nitrógeno, ya que el nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, en un límite bajo de NOx, entonces este factor de acá se desprecia, y entonces el HO2 se reemplaza, se despeja, y uno lo termina reemplazando aquí y te da este de acá, que como se ve es proporcional. La concentración de NO es proporcional, o sea, la producción de O3 es proporcional a los óxidos de nitrógeno. Mientras que en un límite alto, este es el factor que se desprecia. Entonces queda este. Luego en el ciclo de OH, en este ciclo de aquí, que es el de OH con HO2, se termina reemplazando este HO se puede reemplazar este OH para que quede un factor de HO2, y luego ya el H
O2 de aquí se puede reemplazar en base a este ciclo con este OH de aquí, y al final te queda que en un límite alto es inversamente proporcional la cantidad de óxido de nitrógeno a la producción de oxígeno. Entonces este es un diagrama de isopletas que explica que claro, el ozono reacciona en función a la mezcla de los temazo, de los VOC con los NOx. Entonces, como se ve aquí, dependiendo de la zona del nitrógeno, escucha, esto viene después. Entonces, como vemos en esta zona, si la relación entre VOC con NOx si se va dividiendo, o sea, si cabe, hay más NOx que VOC, el oxígeno que se va produciendo mucho menos. Por esto, porque es inverso. No, espera, si pues esté limitado por VOC, entonces hay mucho menos. Porque los sectores urbanos son altos en NOx, no son bajos en NOx, son altos. Entonces, por ejemplo, está limitado por VOC porque hay mucho óxido de nitrógeno. Por ejemplo, en la combustión de los autos se produce mucho NOx. Cosa que pasa en los lugares de límite alto, o sea, en límite bajo de NOx, o sea que están limitados por NOx, pasa lo contrario. Si se aumenta si la reacción, si el ratio entre NOx y VOC aumenta, la producción, ven, por ejemplo aquí 80, 120, 160, 240 sube, y luego pasado ese ratio vuelve a bajar. Porque, claro, porque en uno es proporcional y en el otro es inversamente proporcional. Más o menos. Ya bueno, los análisis bibliométricos. Ok. Ya dejémoslo así. Bueno, ahora hay que explicar qué son los análisis bibliométricos, que, bueno, son... Ya, esto debería tenerlo aquí, más o menos. Ya se volvió a echar a perder esta basura. Pongamos el álbum de nuevo. No salió tan largo. Siempre con cosas. Quiero tomar para olvidar. Ya dejémoslo ahí. Salió medio raro pero bueno. Entonces hay que explicar aquí lo de los análisis bibliométricos, que se seleccionan distintas publicaciones científicas, o sea, se seleccionan para evaluarlas de forma ordenada y sistemática respecto a un tema de interés científico. Entonces se ocupan métodos matemáticos y estadísticos a toda la literatura con el objetivo de estudiar y analizarla. Entonces, por ejemplo, están los análisis de citas, gráficos de citas, de cositas,
Y así se obtienen resultados estadísticos, o sea, por ejemplo, si se propone un tema y se obtiene un resultado estadístico sobre, bueno, en qué países es donde más se ocupa, cuáles son los autores más importantes, las instituciones más importantes, eh, por ejemplo, las palabras claves, cuáles son las que se ocupan más en un determinado tiempo. Entonces nosotros vamos a hacer eso respecto al tema propuesto sobre el efecto de la cuarentena en los niveles de ozono. Entonces hay que plantear hipótesis, y es que como la atmósfera urbana son, la mayoría son limitadas por VOC, o sea que debido a la relación, si los niveles de, o sea, si los niveles de óxido de nitrógeno se reducen, es que el ozono va a aumentar, el ozono troposférico. Y lo otro es que los estudios se van a centrar en China, ya que, bueno, tienen una gran población, su crecimiento económico ha llegado a que sean la segunda economía más grande, y ahí fue donde se originó la pandemia. Entonces, como lógicamente donde van a estar, que probablemente se produzca más literatura respecto a ese tema, y que otro país también que concentre varios estudios sea Estados Unidos, que también es la superpotencia global por ahora y también se vio afectado por la pandemia. Bueno, entonces el objetivo, bueno, es obtener la información bueno, entonces el objetivo es analizar de manera bibliométrica el tema de la producción, el efecto de las cuarentenas en los niveles de ozono en zona urbana. Entonces identificar métodos, analizar países, autores más importantes. Entonces entre los específicos están evaluar el efecto de las cuarentenas. Bueno, en el periodo 2021 identificar principales autores, revistas y métodos, y así promover una agenda para futura investigación. O sea que a partir de aquí, marcar un punto de partida en las ciencias ambientales sobre el efecto de la cuarentena provocada por el COVID en los niveles de ozono. Entonces hay que... Entonces los métodos, cómo se hace una bibliometría, es primero en una base de datos. Ya esto creo que lo puedo explicar ya. Entonces en una base de datos, que la que elegimos fue Scopus y Web of Science. Estas fueron las búsquedas respectivas que se realizaron el 10 de julio. Aquí lo tengo anotado. Se obtuvieron 271 papers en Scopus, 198 en Web of Science, dando como tal 469. Luego el siguiente paso fue mediante el programa Ryan, mediante el sitio web Ryan, eliminar los duplicados. Al final se obtuvo que 138 duplicados, lo que quiere decir que 69 papers estaban repetidos de una base de datos y de la otra. Entonces, los 469 en total se eliminan y quedan 331. Entonces, lo que tiene el programa es que uno puede seleccionar un paper si va a estar en el estudio, se desecha o se deja para más rato. Entonces, en una fase inicial habíamos trabajado, bueno, yo con el ayudante Tomás y el profesor Manuel, y estos fueron los resultados. Al final incluimos al profesor Richard, y aquí como se ve, de los 331 se incluyeron 200 y 131 se excluyeron, y aquí se puede ver que se pueden poner etiquetas para decir por qué ese paper no va a estar incluido en el estudio. Luego el siguiente programa que se ocupó fue el EndNote, que
por ejemplo, sirve para, el programa te puede identificar el PDF, te puede identificar el PDF de la cita. Claro, tú descargáis esto, uno puede descargar esto, lo exporta y en el EndNote uno toma esa base de datos, le podía, o uno mismo lo puede hacer manualmente. Por ejemplo, muchos de estos papers se tuvieron que buscar en páginas como ResearchGate o Science Direct. Se descargaban y aquí muestra cuál tiene paper y cuál no. También aquí te puede incluir. Y entonces, no, esto ya lo voy a mencionar después. Entonces ya con los 200 papers descargados se puede obtener mucha información, y también con los metadatos, o sea, con las citaciones, se pueden obtener. Ya las citaciones te muestran, para la fecha, las palabras claves, el año, los autores. Entonces en el Web of Science uno, tiene una base de datos, y ahí, dependiendo, aquí uno elige si crea mapas de, por ejemplo, de cocitación o de co-ocurrencia, cuáles son las palabras claves que se ocuparon, cuáles fueron los más importantes. Entonces ahora sí vamos con los resultados. Gracias al EndNote, sin necesidad de ver los papers, se puede obtener el año y en qué revista es. Entonces los resultados es que, el 47% fueron en 2020 y el 53% en 2021. O sea, que hay que tener en cuenta aquí que en un año, que en menos de un año del año siguiente se obtuvo más de, en la mitad del 2021 se obtuvieron más papers, se publicaron más papers que en todo el 2020. O sea, fue un crecimiento exponencial del estudio. Claro, esto es la fecha de publicación. A lo mejor muchos de estos papers ya habían terminado en 2020 y recién en el 2021 se publicaron. Entonces, ¿cuáles fueron? Ya, aquí, ¿qué es? Estos son los países en los que se enfocaron los estudios. Así que no necesariamente, los autores eran del país que estudiaron. Aquí, como se ve, los dos países que se destacan son India y China. Mira, ya llegué a la hora. Ya voy a tratar de avanzarme lo más rápido posible. La zona, que principalmente Asia, ocupando 2/3, y que una cantidad de estudios que no se consideraron aquí, que estudiaron más de un país, sobre todo a nivel global. 15 papers lo estudiaron a nivel global. Entonces, aquí está más detallado qué países, que son China e India. Y ya después vienen países como Estados Unidos, España, Brasil, Italia. Y el resto tiene 2 o 1 con suerte. ¿Me llegó una notificación? No. Aquí las ciudades en las que más tuvieron enfoque los estudios, que las consideraciones, que para India y China solo se consideran ciudades con más de 3 apariciones, porque si consideramos con 2 una, esto iba a ser inmenso. Lo mismo para Reino Unido, España, Italia, y Estados Unidos se consideran a partir de 2. La ciudad que con el mayor número fue Delhi, fue en India. Cosa curiosa. Mientras que, y luego viene Wuhan, que es el lugar del origen, y la capital de China, Pekín. Casi todas las ciudades, con más estudios, fueron en India y China: Shanghái, Calcuta, Bombay, y después viene a aparecer, Nueva York, que se corresponde que en los países que más se centran los estudios sean las ciudades con más. Y aquí tengo que explicar un poco por qué. Sí, esto sí me lo preguntan. Ya, entonces aquí están las revistas. Science of the Total Environment tuvo la mayoría, con 36. De los 236 fueron de Science, o sea, casi un 20%.
Y ya luego estas que tuvieron 13 o 12 y ya 37 revistas tuvieron uno solo. 12, 6 revistas tuvieron 2 y 7 revistas tuvieron 3. Luego las que tuvieron 4, entonces Science of the Total Environment fue definitivamente la revista más importante en este estudio. Ya, los gases más estudiados. Obviamente todos los estudios eran de ozono y junto con más gases, el mayoritario fue el NO2. Claramente porque está involucrado en el proceso de NO3. Entonces, claro, muchos hubieran querido, tenían ganas de medir el efecto de la cuarentena tanto en el NO3 como en el NO2, que más o menos se explica con lo de la isopleta y el proceso fotoquímico. Y aquí hay que mencionar este datito, que muchos papers no ponían ni NO2 ni NO2, sino que ponían NOx, por lo que los que ponían NOx contaron tanto para el NO2 como para el NO. O sea, de estos 171 de NO2, 15 habían puesto NOx. Mientras que de estos 39, 20 lo habían puesto como NOx. Ya, esto fue con el WOSviewer, las palabras claves. Que aquí lo que se hizo fue ocupar un tesauro. Un tesauro es, bueno, en un Excel uno pone todas las palabras claves de los papers, de la base de datos, y uno puede ir reemplazando. Por ejemplo, si está la palabra O3, si lo ponía como ozono, O3, ozono troposférico, bueno, todo en inglés, ozono, troposférico ozón, O3, todo eso se reemplazaba por ozono, lo mismo. PM2.5, PM10, Particle Matter 2.5, todo eso, Particle Matter. Entonces, por ejemplo, esto mismo, pues como restricciones, cuarentena, cuarentena del COVID, o por ejemplo esto, como pandemia, SARS-CoV-2, COVID-19, todo se reemplazaba por la palabra. Por ejemplo, todas las que eran ciudades, las palabras claves que eran como Wuhan, Delhi, Beijing, todo se reemplazó por área urbana. Entonces aquí vemos los clústeres, que por ejemplo este verde de aquí concentra todo lo que es como moléculas gaseosas. Este de aquí que es como rojo concentra, por ejemplo, clima, impacto, contaminación, calidad del aire. Que es como más. Luego este, que es como el Tropomi o el Sentinel-5, que es como el satélite que se ocupa. Esto es como de la parte más técnica. Esto, meteorología, cuarentena, emisiones, contaminantes. Estos son como parámetros atmosféricos. Estos son como parámetros así más tráfico, salud, cuestiones más humanas. Cuestiones. Y luego había este último clúster que es como morado. Que este es como más de cuestiones humanas o actividad humana, área urbana. Entonces este es como cuestiones atmosféricas, este es como más técnico, este son de moléculas, son de cuestiones científicas más generales, y este es como de actividad humana, de cosas relacionadas con lo humano. Ya, este es el de la cositación entre autores. Entonces, dentro de los 200 papers, habían quienes citaban a otro, dentro de un paper podía encontrar una citación a otro paper dentro de la misma base de datos. Entonces aquí está los más citados, que son estos 4, que cada uno lidera un clúster. Del clúster amarillo es Tobías, del clúster verde es Sicar, del clúster azul es Sharma y del clúster rojo es Mahato. Y aquí están los que tuvieron más de 40 citaciones, los más importantes, que todos aparecieron en la mayoría.
Ya aquí está esta cuestión de los métodos. La cuestión de los métodos, que los que lo hicieron antes, que aquí hay que dividir entre dos, los que lo hicieron antes y después de los que estudiaron un periodo antes y después de la cuarentena para hacer una comparación, y los que lo compararon ese periodo de cuarentena con el de años anteriores, lo que se hizo una comparación histórica. Y a su vez esto se divide entre los que lo hicieron durante un periodo de tiempo largo y un periodo corto, que es un parámetro que yo decidí que corresponde a 180 días o 6 meses. O sea, el que tiene más de 180 días se definió como periodo largo y el que tiene menos como corto. Entonces, como se ve, casi todo, casi un 77% ocupa un periodo corto, 14, un 20% un periodo largo, y el resto fueron reviews, que fueron 5. De los 5 papers hicieron review, 84. Entonces, por ejemplo, aquí está el trabajo que se hizo en Excel de cada paper, los contaminantes, la fecha de inicio, la fecha de final, la cantidad de días. Aquí como aquí un poquito más acotado el método y el periodo, el resultado sí aumentó, redujo, y cuánto aumentó, cuánto redujo. Que esto lo informan principalmente en dos formas, mostrando un porcentaje o o en el cambio de la concentración. Entonces ve, aquí a este el estudio, el periodo de tiempo estudiado, que principalmente va de aquí, va de enero a mayo. Fue como el periodo que más abarcó, porque la mayoría de los estudios corresponden a una comparación antes y después de la cuarentena, y la mayoría de las cuarentenas fueron en marzo. Y en India, que fue el 25 de marzo, fue uno de los países que más tuvo estudios. Y en China fue en enero. Entonces, casi todo se concentró en este periodo. Ya algunos que ocuparon un periodo más largo, que aquí ya está casi en los finales. Entonces aquí se forma esta campana. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Entonces, en 181, no, pues, concha, este dato está mal. ¿Qué está, po? 47 resultados. Ojo que obviamente un paper puede mostrar más de un resultado. Entonces el número total en los que aumentó, se redujo, y en los que fue igual va a ser superior a 200. Porque muchos estudian más ciudades y tenían distintos resultados. Entonces, en 47 mostraron que se redujo. Por ejemplo, el de la comparación histórica en periodo corto correspondió a 74. Como que claro, aquí también tiene. Espérate, po. Ah, ya, sí, sí. Entonces la mayoría, ¿cómo se llama? Fueron de comparación histórica. En total fueron 25, y el promedio y el cambio del porcentaje fue menos 12%. Entonces, si lo comparamos con los otros métodos, el número va a variar. Por ejemplo, en el antes y post cuarentena, el porcentaje es mayor. O sea que en el periodo, generalmente el resultado es que la variación termina siendo mayor en periodos cortos, antes o después de la cuarentena, a comparación de periodos históricos donde por comparación anual no hay mucho cambio, sino que es más como en meses cuando están los cambios. Pero claro, hay que ver como la cantidad en resultados. Luego los que lo mostraron como variación de concentración y el promedio de días. Por ejemplo,
en un promedio de 54 días se redujo menos 30. Claro, aquí 190 se redujo más en un periodo más largo, pero hay que considerar que es menos representativo ya que el número de resultados es menor. Aquí también. En los que aumentó fueron 181, o sea, más del doble aumentó. Y aquí lo mismo. La mayoría fueron en comparación de antes y claro, aumentó en un 45% en un promedio de 71 días. Ahora si elevamos a 207 días, si se compara, fue mucho menos lo que aumentó. Y ya si se compara con años pasados, llega a ser, va bajando el porcentaje. Lo mismo eh, con la concentración, pero lo mismo, hay que considerar como qué tan representativo es, ya que, em, claro, sí, claro, la cantidad de estudios según el método, claro, estos son 70 y se obtiene un cambio de 45%. Estos son 3 nomás y el promedio termina siendo 3%, que claro, cuando son menos son números más engañosos. Entonces, y en los que no cambió fueron 12 nomás, que dijeron que no hubo cambios significativos generalmente en comparación histórica. De los, de los 12, 10 fueron por comparación histórica, que por lo generalmente en comparación histórica la variación es menor o casi nada. Entonces ahora sí podemos mostrar las conclusiones que eh, por lejos aumentó, en más resultados se mostró que aumentó y por mucho más. Y también se cumplió que la mayoría se iba a concentrar en China, eh, pero hubo muy poco que se centraron en Estados Unidos, siendo la mayoría en India. Ahora, ¿qué consideración hay que hacer? Puede que muchos de los estudios globales, se haya incluido Estados Unidos. Eso no está contabilizado. O que y por lo mismo los autores también se hubieran concentrado en Estados Unidos o derechamente en otro país. Pero pero esto es de los estudios que se centraron específicamente en un puro país que, eh, igual como se ve, claro, porque los que estudiaron a un nivel global fueron pocos. La mayoría se concentraron en un puro país y China, India y ya Estados Unidos está muy lejos con 7. Obviamente hay países que destacan por zona, Estados Unidos en Norteamérica, Brasil en Sudamérica o España, Italia y Reino Unido en Brasil, pero ya de lejos Asia y sobre todo China e India por lejos. Entonces, y claro, mediante la bibliometría pudimos identificar eh, los métodos, cuáles eran los principales autores y las principales revistas y evaluar el efecto de la cuarentena. Puta, ya me pasé por 15 minutos. Entonces, y mencionar los estudios, que hubieron 2 estudios que se concentraron en Chile, que no se incluyeron em, en este estudio porque obviamente como la búsqueda se hizo el 10 de julio, eh, todavía no se habían publicado los papers para la fecha. Claro, porque claro, después de la fecha siguieron apareciendo más papers y el número hubiera sido mayor. Principalmente ambos llegan, respecto al ozono, ambos papers muestran un aumento. Por ejemplo, este que compara el periodo de 2017 y 2019 con el 2020. En San Fernando aumentó el ozono. En, esto sería Copiapó, en Talcahuano, Toquiscoquim. Todo esto fue aumentando. Mientras que en el otro estudio, que se concentró en Santiago también. Mientras la mayoría de los contaminantes tuvieron un cambio negativo, por ejemplo el NO2,
si como disminuía, entonces en el resto de países, que también lo que hace es comparar con estudios de otros países. Y fijémonos qué estudio hay aquí. Pues está por ejemplo Tobías, que fue uno de los más citados aquí. Entonces veamos cuál más está. Está Nakada, Dantas. ¿Y aquí cuál está? Claro, también está Nakada. Dantas no lo veo. Mahato, Sikar. Entonces, claro. Sí. Así que bueno, eso sería todo. Buena, Héctor. No, te estáis spoileando. Pues no, pues tenéis que. ¿Qué voy a poner? Voy a poner Razer Steel. Ya. No, te estáis spoileando, cabrito. Esto es la sorpresa. Ya. Aquí me estoy permitiendo los errores. Y bueno, tengo algunos datos aquí anotados al peo. Voy a tener que cortar algunos datos y luego, en caso de si me preguntan. Menos mal que varias de estas cuestiones, algunas tantas las tengo ocultas. Y entonces ya son las 15:45. Ya, debería todo. Y ahora sí voy a iniciar la presentación, pero esta vez sin torpeo ni nada. Tratarlo de hacer todo de memoria. Y soltarme un poquito y que para esto he estudiado. Entonces aquí lo vamos a hacer tal cual. Entonces, claro. Entonces, buenas tardes. Voy a presentar sobre los análisis bibliométricos sobre el efecto del confinamiento por la pandemia de COVID-19 en los niveles de ozono en zonas urbanas contaminadas. Bueno, yo soy Gabriel Carbacho Contanzo. Los profesores que me ayudaron, que fueron los profesores supervisores, que fueron Richard Toro y Manuel Leiva, y el colaborador Tomás Claramón. Entonces, claro, la pandemia empezó en Wuhan a finales del 2019 y para el 30 de enero ya se declaró alerta mundial. Por ejemplo, este dato del 15 de abril muestra que para ese entonces habían 138 millones de casos y 3 millones de muertes en todo el mundo. Entonces, claro, para evitar la propagación se impuso una cuarentena, restricción en la actividad humana, y eso tuvo efectos drásticos en la calidad del aire. Tuvo efectos drásticos en la calidad del aire, ya que se pudieron detectar unos cambios que no se habían visto antes. Ya que, y aquí puedo mencionar que China tiene periodos donde restringe la actividad humana para intentar disminuir los contaminantes, pero esos periodos son muy cortos. Pero por eso en este periodo se hace mucho más notorio, porque duró mucho más en la cuarentena. Entonces hay que explicar el por qué, cuál es, cómo se... Bueno, lo primero que hay que explicar sobre el ozono es que en su mayoría está en la estratosfera, donde nos protege la radiación UV, mientras que la troposfera a nivel de suelo es un contaminante. ¿Cómo se origina el ozono en la troposfera? Es según la reacción 1, 2 y 3. O sea, por la reacción del NO2. Entonces, reemplazando con los estadios estacionarios, porque la tasa de aparición de producción y... ¿Cuál es el otro? Reducción. La tasa de producción y reducción de ozono es la misma, entonces despejando se obtiene de qué depende la concentración del ozono. Entonces, luego está la oxidación del monóxido de cloro, o sea, el del monóxido de carbono,
que origina este H2O, y este H2O al reaccionar con el NO forma NO2. Entonces la producción de ozono, que depende del NO2, a su vez depende del NO con el H2O2, por lo que se puede reemplazar de esta forma. Entonces, estas reacciones dependen enormemente del nitrógeno, ya que el nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera. Entonces, lo que se hace es comparar cuando hay mucho óxido de nitrógeno y poco óxido de nitrógeno. Entonces, en base a la desaparición de ozono, que son estas dos, el HO2 con el H2 para formar H2O2 y el OH con el NO2 para formar HNO3, de eso así se puede mostrar la producción de los óxidos de hidrógeno. Está este factor y este otro factor. Entonces, cuando hay un límite bajo de NOx, cuando hay poco NOx, este factor de aquí se reemplaza y queda como este. Y entonces se considera este nomás. Entonces, uno haciendo un despeje obtiene la concentración de HO2 que se reemplaza aquí, y te queda que la producción de ozono al final te queda así, que es proporcional a la concentración de NO, que es un óxido de nitrógeno. Ahora, si pasa lo contrario, que el NOx con el NO, que hay mucho NOx, entonces este factor de aquí es el que se reemplaza mediante este ciclo, específicamente del OH con el HO2. Uno puede obtener la concentración de HO2. Entonces uno reemplaza la concentración de OH, que queda en un factor de HO2, y ese se reemplaza aquí y te queda esto, que es directamente, inversamente proporcional. Entonces, claro, dependiendo del límite en el que se está, según la producción de N de hidrógeno, de óxido de nitrógeno, aumenta o disminuye la producción de ozono. Esto se explica mediante el diagrama de isopletas. Las ciudades urbanas, que es donde se centra el estudio, en su mayoría son zonas limitadas de VOC, porque hay mucho óxido de nitrógeno, hay mucho NOx, porque se produce, por ejemplo, en la combustión de los autos y en demás actividades humanas. Por lo que generalmente aquí, claro, como generalmente aquí se muestra que la producción de ozono depende del radio entre VOC con NOx. Entonces, si aquí se va aumentando, por ejemplo, si tomamos este punto y tenemos 1,5 ppm de VOC y se va aumentando el NOx, la cantidad de ozono que se va a producir es cada vez menor, porque depende de esta ecuación. A mayor NOx, menor O3. Claro, en cambio, cuando hay mucho VOC y poco NOx, pasa lo contrario. A mayor NO, mayor O3. Aquí ya hacemos lo mismo. Por ejemplo, tenemos ya se explicó eso ya. Los análisis bibliométricos. ¿Qué son los análisis bibliométricos? Son están ladrando los perros ya. Permiten análisis bibliométricos permiten hacer evaluaciones ordenadas y sistemáticas de textos científicos en base a un tema. Entonces, por ejemplo, se pueden ocupar metadatos, gráficos de citas, entre más cosas, para obtener, por ejemplo, cuáles son los países en donde más se desarrolla determinado tema,
cuáles son las instituciones, cuáles son los datos más importantes, cuáles son los métodos. Entonces ya, ¿cuáles son las hipótesis? Que como la mayoría de zonas de atmósfera urbanas son limitadas por VOC, o sea, hay mucho NOx, el ozono va a aumentar debido a que, debido a la cuarentena, el cese de actividad humana, se han reducido la emisión de óxido de nitrógeno. Y la otra, que es más bibliométrica, eso por la parte química. Por la parte bibliométrica es que China va a ser uno de los países en los que se van a concentrar los estudios. Por ser la segunda economía del mundo, por contar con gran población, es donde se van a enfocar el efecto de la cuarentena en el ozono. ¿Y qué otro país puede ser Estados Unidos? También por lo mismo, porque también se vio afectado por la pandemia y es la superpotencia global, o sea, tienen los medios para producir mucha literatura. Entonces, el objetivo es analizar de manera sistemática la investigación mundial, entonces identificar los tópicos, las metodologías, cuáles son los países, cuáles son las instituciones. Entonces los objetivos específicos, como se mencionó, es que en el periodo del 2020 al 2021 identificar de forma mediante una bibliometría, identificar los autores, las revistas científicas y métodos, evaluar el efecto de las cuarentenas en los niveles de ozono y promover, y a partir de aquí promover una agenda, dar un inicio en el campo de las ciencias ambientales sobre el estudio de los efectos del COVID, del efecto de la cuarentena provocada por el COVID en los niveles de ozono. Entonces esto se hace mediante una bibliometría. Entonces, ¿cuáles fueron los métodos? Lo primero es en las bases de datos que son que se eligieron Web of Science y Scopus, mediante la siguiente búsqueda, obtener el 10 de julio. Entonces el 10 de julio se hicieron las siguientes búsquedas. Se obtuvieron 469 papers hasta a la fecha, siendo... Ahora voy a tener que revisar los datos específicos aquí. 271 Scopus y 198 de WASP. Bueno, fueron casi 200 en WASP y hubieron más en Scopus. Entonces, en la página web Ryan, que Falici, se exportaron las bases de datos de Web of Science y de Scopus, se ingresaron en Ryan y ahí detectó 138 papers que eran duplicados. O sea que habían 69 en Scopus y en Web of Science que eran los mismos. Entonces 69 se eliminaron y con los 138 se eliminaron. Sí, pues 69 se eliminaron. Ya el número no da, pues. $331 más 69. Bueno, sin tanto dato ya. Entonces el programa tiene la opción de, si uno revisando en base a la búsqueda, que es como ozono, COVID-19, con palabras claves como ozono y COVID-19, agarrar todos los papers que tenían esas palabras, entonces uno los puede descartar o porque no tiene que ver con el tema, porque por ejemplo habían algunos que medían según los niveles de ozono, eso qué casos podía producir. Entonces, si esos no tenían que ver con el tema, se desechaban, y si sí tenían que ver con el tema, se incluían. O esto se hizo mediante varias revisiones, entonces está la opción de dejarlo para después. Entonces, en la primera revisión, estos fueron resultados que se obtuvieron. Luego incluimos al profesor Richard y
entre todos fuimos revisando ahí. 131 se terminan excluyendo, por lo que nos quedamos con 200 al final. Se van desechando. Primero los desechados, los duplicados, luego los que no tienen que ver con el tema, y luego los que sí tienen que ver. Se podían poner etiquetas si tenían que ver con el tema o no. Luego se ocupó el programa EndNote. Entonces, luego esta misma base de datos se vuelve a exportar. Uno la abre con EndNote y el programa tiene la opción de encontrarte los papers, y si no te lo incluyen, uno lo puede hacer manualmente buscando en páginas como Science Direct o ResearchGate. Entonces aquí te muestra si tiene incluido el PDF o no, y te muestra los metadatos como de qué año es, las palabras clave, en qué los autores, en qué revista se publicó. Entonces ya cuando la mayoría tenían sus PDF, con esos PDF se empezó a trabajar. Y de ahí se obtuvieron resultados. Luego también con estos mismos metadatos, en el programa VozViewer, por ejemplo de Web of Science, se bajaron los metadatos en formato texto. Entonces aquí uno puede ir creando mapas de cocitación o de concurrencia, de palabras clave o de autores, de instituciones. Entonces los resultados. Con EndNote hay dos parámetros que se pueden obtener sin necesidad de mirar los PDF, que son el año y la revista. Entonces aquí muestran el año. Que hay que destacar que los que se publicaron en la mitad de 2021, que en julio fue cuando se hizo la búsqueda, se publicaron más papers que en todo lo que hubo de 2020. Aunque también hay que hacer las consideraciones, como que el paper ya estuviera listo en 2020, pero que ya se publicara en 2021. Entonces así muchos se fueron quedando fuera. Entonces, ¿en qué países se concentraron los estudios? O sea, que hay que aclarar que estos son los países en los que se centró el estudio. O sea, que no necesariamente los autores son del país, pero en la mayoría de los casos sí. Entonces, como se ve que China e India son los que la mayoría, y como se ve en el gráfico de Tarta, Asia representa unos 2/3. Entonces aquí está por zonas. Claro, este mapa solo muestra a los estudios que se concentraron en un puro país. Hubieron 15 estudios que analizaron mucho más de un país a nivel global. Entonces, específicamente en qué país se centran, la mayoría fue China, luego India y luego muy por detrás la aparecen los siguientes países que generalmente predominaban en áreas, por ejemplo Estados Unidos en Norteamérica, España, Italia y Reino Unido en Europa y Brasil en Sudamérica. Ya luego el resto de lugares tenían uno o dos papers. Y aquí están las ciudades, que la que tuvo mayor fue Delhi, y luego vino a aparecer Wuhan con Shanghái. La mayoría de las ciudades corresponden, así como tal, corresponden a China e India. Calcuta, Bombay, Pekín, Shanghái y Nueva York aparece. Entonces, como vemos aquí, Science of the Total Environment es la que tuvo mayor, fue la revista con mayor papers, con 36, o sea, casi un 20%. Mientras que, por ejemplo, 37 revistas tenían un solo paper. Seis revistas tenían 2 y 7 revistas tenían 3. Luego aquí están las que tuvieron más de 4. Entonces, por ejemplo, varias importantes como Air Quality, Atmosphere o Environment Pollution, pero de lejos Science of the Total Environment fue la más importante.
y a los gases estudiados. O sea, aparte de estudiar, la mayoría de los estudios estudiaban el efecto de la cuarentena en la calidad del aire. Y vemos que la mayoría, luego del ozono, aparece el NO2, ya que también juega un papel importante en la producción de O3, ya que el O3 es secundario. Entonces, depende de los precursores. Entonces, muchos estudios a lo mejor quisieron ver tanto el efecto del NO2 como el O3. Solo cuatro papers estudian exclusivamente el ozono. El resto siempre lo hacía con algún gas más. Y aquí están ordenados por la cantidad. Ya las palabras claves con el WASP Viewers aquí se obtuvieron. Se ocupó un tesauro. Que el tesauro reemplaza. Que el tesauro en Excel poner todas las palabras clave e irlas reemplazando. Por ejemplo, es una palabra clave puede ser O3, otro ozono y el otro ozono troposférico, y todos se reemplazaron por ozono. Otro puede ser una que tuviera Wuhan, Beijing, Delhi, Calcuta, y todos se reemplazaron por área urbana. Cuarentena, restricciones, y todos se reemplazan por cuarentena. Y, si no sé, PM 2.5, PM10, material particulado 2. Y todo por material particulado. Entonces, como vemos, se forman 5 clústeres. El verde, que es el de acá, que casi todo tiene que ver con contaminantes, óxido de nitrógeno, dióxido de sulfuro, ozono, material particulado, monóxido de carbono. Este que es como azul corresponde como a cosas atmosféricas, como a temas atmosféricos como emisión, contaminantes, meteorología, calidad del aire. Luego el rojo es como científico, trata temas científicos más generales, trata cosas más generales como el tráfico, el impacto, el clima. Esto también es clima, contaminantes, química atmosférica, satélites. El amarillo sería más las partes técnicas, como el Sentinel-5, que es como un satélite, los países o el Tropomi. Y luego este último, el clúster morado, que ya es como área urbana, actividad humana, contaminantes, tiene que ver más con las cosas que involucran a lo humano. Luego aquí están un mapa de cositación, que están los autores más importantes, los que más eran citados. Porque, claro, dentro de un paper de la base de datos citaban a otro paper, citaban varios papers de la base de datos. Entonces los más citados son estos que representan estos 4 papers: Mahato en el clúster rojo, Cherma en el clúster azul, Tobias en el clúster amarillo y Sikar en el clúster verde. Luego también hay otros como Dantas o Nakada o Juan, que aquí se ve. Aquí están los que tuvieron más de 40 citaciones. Por ejemplo, este de siciliano citaba tanto a Mahato como a Dantas como a Sikar. Probablemente no citaba a Charma. Entonces ya, aquí hay que mencionar. Chucha, ya llevo 20 minutos. Ya, aquí hay que... No voy bien de tiempo ya. Entonces los métodos. 2 métodos principales, que es la comparación de los niveles de ozono antes y después de la cuarentena.
durante un periodo de semanas o meses, y lo otro es comparar ese periodo de cuarentena con el de años anteriores, que se denomina como comparación histórica. Entonces ya, y a su vez estos mismos se vuelven a dividir según el periodo, si es durante un periodo largo o un periodo corto. Que yo definí que fueran 180 días o 6 meses. Entonces, como se ve, un 77% corresponden a periodos cortos, o sea, estudiaron menos de 6 meses, mientras que un 20% lo hizo durante más de 6 meses. Y a su vez, 42% lo hizo durante un periodo, durante el mismo 2020, comparando meses, y otro lo hizo, y el 35% lo hicieron comparando con años anteriores. Y 3%, que son 5 papers, eran reviews, que recolectaban datos de los otros papers. Entonces, aquí está el trabajo que se hizo en Excel, donde se informa el país, la ciudad, los contaminantes que ocupaban. Aquí están los métodos, la fecha de inicio y final, la cantidad de días, y eso es, claro, sí, el método que ocupaban, el periodo, si aumentaba o reducía el ozono, y cuánto, en porcentaje y los que no lo informaban en porcentaje lo informaban en el cambio de la concentración. El periodo de tiempo, como se ve, como la mayoría lo que hacían era ocupar un periodo anterior y posterior a la cuarentena de semanas o meses, el periodo que abarcó más estudios fue de enero a mayo, es donde se concentró la mayoría de estudios, porque en marzo fue la cuarentena en la mayoría de países, 25 de marzo en India, 23 de enero en China, que son los países donde se concentraron más los estudios. Entonces aquí es donde se concentra. Ya luego, después de, ya un 20% lo hizo durante un periodo más de 6 meses, que aquí están incluidos ya, que fueron muy pocos. Entonces aquí se tomaron ya consideración aquí, más de, claro, como se ve, un paper, dependiendo de la ciudad, daba un informe distinto. Entonces, al final el número total termina dando más de 200. Entonces, en 47 resultados informaron que se redujo el ozono. Y aquí es cuánto se redujo. Aquí se sacaron los promedios de cuánto se redujo, en cuántos días. Y aquí según el método. Y aquí el N representa la cantidad de resultados que informaron. Y aquí consideraciones como que se redujo mucho más los que lo hicieron, los que el promedio dio una mayor reducción antes y después de la cuarentena que los que lo hicieron en el periodo histórico, porque el cambio de la cuarentena es más, o sea, el cambio en las concentraciones de ozono es más drástico en meses que si se compara el mismo mes con el año anterior. Pero claro, también hay que tomar qué tan representativos son esos números, porque por ejemplo aquí, porque mientras el N sea mayor va a ser más representativo, a lo mejor los números suelen ser más extremos si el N mayor, porque van tomando menos datos. Mientras que en 47 resultados dieron que se redujo, 181 dieron que aumentó. Aquí lo mismo. En la comparación histórica el aumento fue menor. Y lo mismo también, porque en un periodo largo, en un periodo de meses, el aumento fue menor. También probablemente porque varios estudiaron un periodo ya
que a lo mejor en países como China, que implementaron la cuarentena primero, ya después la cuarentena se había suavizado, entonces volvieron a la actividad humana y entonces el ozono no aumentó tanto. Que claro, lo mismo aquí, por ejemplo, los que lo informaron en concentración, aquí sale que el histórico fue mayor a la comparación mensual, pero también los resultados pueden ser poco representativos, ya que son pocos papers los, los que lo informaron así, la mayoría en porcentaje y el promedio de días. Entonces, en 71 días aumentó un 45%, en 200, casi 208 aumentó un 33% en un periodo mayor. El cambio es menor y así se hace con comparaciones del año pasado. Por ejemplo, aquí también, en un promedio de 224 días, comparándolo con el año pasado, aumentó un 10%. Y aquí, en donde aquí informaron que no aumentó ni que disminuyó, fueron cambios insignificantes en el porcentaje, que fueron poquitos, fueron 12 los que informaron, 12 resultados. Y la mayoría corresponden a comparaciones históricas. De los 12, 10 fueron comparaciones históricas. O sea, por lo que vemos que cuando se compara con años, el cambio no es como tan drástico, llegando a ser en varios casos insignificante. Entonces las conclusiones es que se cumplió la hipótesis de que iba a aumentar los niveles de ozono debido a que la cuarentena provocó el cese de actividad humana y por lo tanto eh, se disminuyeron los niveles de NOx, y también se cumplió que donde se iban a concentrar los estudios serían en China. Sin embargo, aquí no consideramos a India, que iba a ser otro país importante en el estudio, y que Estados Unidos tampoco, en Estados Unidos no se incluyeron muchos estudios tal cual, pero eh, una consideración es que a lo mejor de los 15 estudios globales, los estadounidenses, a lo mejor varios estudiaron a Estados Unidos en los estudios globales y, o que a lo mejor y también algún estadounidense habrá hecho un estudio en otro país. Y entonces gracias a los métodos bibliográficos eh, se pudieron identificar las metodologías, los autores y principales revistas, y gracias a las metodologías se pudo evaluar el efecto de las cuarentenas en zona urbana. Ya, me comí la media hora, entonces aquí explicar de forma rapidita que hubieron dos estudios referentes a Chile, hechos también por el profesor Richard Toro y el profesor Leiva, pero que esto, claro, estos se publicaron después del periodo donde se hizo, en el que se empezó a hacer el estudio, por lo que no habían sido publicados todavía entonces y quedaron fuera, donde se muestra que los resultados del ozono aumentaron. El primero lo que hace es compararlo con una comparación histórica, donde se ve que en ciudades como San Fernando, Talcahuano, Copiapó, no, Talca, Copiapó, Talcahuano y Coquimbo aumentó el ozono, y este otro, que se centró en la ciudad de Santiago, se comparó con otras ciudades del mundo, donde también muestra patrones de la reducción de los otros contaminantes, y si se reduce el NO2, el O3 aumenta. Y destacar a otros autores aquí bastante citados, como Mahato, eh, Tobías, Sikar o Nakada. O sea, esos fueron, esos trabajos fueron importantes, ya que fueron referentes para los que siguieron en el estudio del ozono. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. 32 minutos. Sí,
Tengo que ser un poquito más fluido. Y sí, tengo que ser un poquito más fluido y tomarme algo para que la voz no se me note tan ronca ya. Entonces ya terminé de practicar 34 minutos. A Razer Steel los voy a ver el 20 de agosto. Dato, nada que ver, pero vamos a celebrar el presentar el trabajo y, y vamos a estar. Transmitir la defensa, no te pongas ordinario. Pucha, me da paja explicarte qué es esto. Después, no, sí, mi contenido va a cambiar, pero es por mientras. Después voy a volver a traer los mismos juegos de porquería. Eh, bueno, eso. Así que son las 5:20. En 40 minutos presento. Ya practiqué varias veces. Con el tiempo estoy bien de tiempo. Tengo que ser un poquito más fluido. Y eso. Ah, tengo que, ¿verdad? Aquí en la parte de acá. Aquí anotar esto. Y eso, bueno. Así que deseenme suerte. Se viene bueno. Chao, nos vemos.